Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 5 de abril del año 2024 y vamos a tener la conclusión de la lección número 1 que hemos estudiado durante la semana y se ha titulado La guerra detrás de las guerras. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 8. Inconcebible para muchos, o es inconcebible para muchos, de que el pecado haya iniciado en el cielo, específicamente en el santuario celestial, ante la misma presencia de Dios Padre, y por medio de un ser perfecto, santo y muy encumbrado. Pero así es la triste realidad, y lo cierto del caso es que ahora nos encontramos inmersos en ese gran conflicto cósmico, en el conflicto de los siglos. Es decir, hoy enfrentamos la guerra detrás de todas las guerras. Están por sobrevenir dificultades muy grandes al mundo y los instrumentos de Satanás están agitando intensamente los poderes infernales para que produzcan sufrimiento, desastre y ruina. Su obra consiste en acarrear toda la desdicha posible sobre los seres humanos. La tierra es el escenario de su acción, pero es mantenido bajo control. No puede ir más lejos de lo que el Señor le permite. Jesús vive para interceder por nosotros. Mientras las tinieblas se cierran sobre el mundo, nuestra vida está segura únicamente cuando se oculta en Cristo, con Cristo en Dios. Precioso Salvador. Solamente en Él deben concentrarse nuestras esperanzas de vida eterna. La fe ha de atravesar las nubes más oscuras. Domingo 31 de marzo, guerra en el cielo. Aunque parezca difícil de creer, debemos aceptar que el conflicto se originó en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios porque se sintió envidioso y codicioso, y comenzó a codiciar, la posición encumbrada de Jesús. Y entonces se desata el conflicto en el cielo, donde el Apocalipsis 12 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero finalmente Miguel y sus ángeles prevalecieron contra el dragón y contra los ángeles que le siguieron. Y aunque no podemos comprender cómo es que el pecado invadió la mente de un ser santo y pecó, un ser perfecto, sí podemos entender que el Señor no creó seres que pudieran manejar a su antojo y le obedecieran y sirvieran como títeres. Más bien creó seres humanos que pudieran tomar sus propias decisiones. Por eso Lucifer fue creado con libre albedrío y tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Lunes 1 de abril, Lucifer engaña, Cristo prevalece. Ahora ya todos sabemos que Lucifer, denominado ahora el diablo y Satanás, es el padre de mentira, porque siempre se vale de engaños para hacer caer a sus víctimas. Y fue por ese medio que conquista 1/3 de los ángeles y los arrastra al pecado, donde finalmente, después de guerrear, son confinados en esta tierra. Aquí podemos observar también que los ángeles que se dejaron engañar por Lucifer, finalmente toman ellos la decisión de rebelarse contra Dios y seguir a Satanás. Finalmente hacen uso de su libre albedrío y toman su decisión. El Señor nunca va a forzar a nadie a mantenerse de su lado. El Señor atrae con lazos de amor y con lazos de verdad. Martes 2 de abril, el planeta Tierra se ve afectado. Era evidente que el enemigo se volcaría a introducir el pecado en esta tierra, porque sus planes de codicia no resultaron como él deseaba. Así que si no podía dañar al Señor, buscaría dañar su creación más preciada. Fue entonces que buscó la oportunidad de hacer caer a la pareja perfecta. Y aquí nos encontramos ante otro misterio. ¿Cómo es que el pecado hizo presa de Adán y Eva? No lo sabemos, no lo entendemos, pero lo que sí podemos comprender es que ellos hicieron uso de su libre albedrío.
Así como Lucifer, como los ángeles que lo siguieron, ahora ellos también deciden pecar, deciden desobedecer y rebelarse contra Dios. Miércoles 3 de abril, el amor encuentra una manera. Así que finalmente el enemigo hace caer a Adán y a Eva, y ahora él se vuelve el príncipe de esta tierra, pero no por mucho tiempo ni para siempre, porque a Dios nadie lo toma desprevenido en ninguna situación, porque el apóstol Pablo dice que desde antes de la fundación de este mundo, el maravilloso plan de salvación ya estaba diseñado, de tal manera que cuando hubo necesidad, ese plan se puso en acción, y es por eso que Adán y Eva no murieron ese día que pecaron, porque cuando Dios les dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, es decir, la declaración fue literal. Ese día que pecaron debieron haber muerto. Eso no quiere decir que iban a quedar sujetos a la muerte y que un día morirían. Sí quedaron sujetos a la muerte, pero literalmente debían haber muerto ese día. Pero no murieron porque el Señor les dio la promesa mesiánica profética de que un día la simiente de la mujer habría de venir a morir por los pecadores. Y ahí encontró cabida el amor. Y ese día, en lugar de ellos, murió un tipo, es decir, un corderito que simbolizaba o tipificaba a Jesús, y que un día se encontraría con el antitipo, que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y todo aquel que le acepte también puede recibir el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Jueves 4 de abril, nuestro sumo sacerdote, y desde que el pecado entró a este mundo, se dio la promesa de la redención a través del sacrificio de Jesús. Y cuando el Señor muere en la cruz, simbólicamente le aplasta la cabeza a la serpiente en el juicio, y en el juicio ejecutivo, ese simbolismo se volverá literal, es decir, se volverá realidad, donde el diablo y sus seguidores serán destruidos y el pecado no será más. Pero mientras tanto, y después de su sacrificio, el Señor Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote, y actualmente en el santuario celestial intercede, escuche bien, no por todos, sino solo por aquellos que lo han aceptado en cualquier época de la historia de este mundo. Aquellos que pusieron su fe en el Mesías antes de su primera venida, en el Mesías que habría de venir, o aquellos que pusieron su fe en Jesús después de la primera venida, es decir, nosotros que ya hemos visto el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Cristo Jesús. Y en ese sumo sacerdote, y es un sumo sacerdote, que entiende y comprende nuestra situación, porque también pasó por esto cuando vino en forma humana a este planeta para rescatarnos. Así que vayamos a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para estudiar y meditar. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo, note bien, en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado de Lucifer, del camino de pecado que Lucifer, había escogido. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, si la ley no cambia, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Queridos amigos y hermanos,
Hoy estamos enfrentando la guerra detrás de todas las guerras. Y esta sí es la madre de todas las guerras. Pero si usted y yo queremos, la victoria puede ser nuestra. Solo se hace necesario aceptar la invitación de Jesús y decidir ir con Él. Venid a mí, dice el Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.